Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lizvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 4. De inmediato, Izuku se sintió fatal. Ese sonido le resultó profundamente familiar, lo que le provocó un escalofrío que le obligó a apretar las manos contra el escritorio. Eran casi los mismos pasos que había oído hacía tantos meses, cuando conoció a Olmigt. ¿Puedo ser un héroe con este don?, preguntó. Olmigt, en su verdadera forma, se cernía sobre él, bloqueando el sol como si fuera una imponente montaña, aunque pareciera que una brisa fuerte lo desestabilizaría. Esos destellos azules se encontraron con los ojos de Izuku, quien percibió la inquietud que el héroe sentía en ese momento. A sus pies había un pequeño montón de polvo. Los restos de un lápiz que había usado para demostrar su don a petición de Olmigt. Ese mismo hombre, el héroe número 1, el símbolo de la paz, lo había mirado a él y a él con tanta intensidad en su mirada más o menos despreocupada que Izuku creyó desplomarse si el silencio sofocante y ensordecedor entre ellos se prolongaba más. Si Izuku no lo supiera, había un poco de miedo en esos ojos, pero Izuku sí lo sabía. Olmigt no le habría tenido miedo. Era simplemente Izuku Midoriya. Deku. Yo diría que no. Con ese don, no puede ser un héroe, había dicho Olmigt. Antes de ese momento, Izuku habría dicho que no sabía lo que se sentía la verdadera devastación. Por desgracia, conocía bien el ardor del odio hacia sí mismo que nacía del deseo de un don diferente. Era algo de lo que nunca podría librarse, algo que siempre llevaría consigo. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera dejar ir otras cosas, empezando por el hombre que tenía delante. Izuku había corrido a casa esa noche, sin siquiera detenerse a al menos intentar disfrutar de una presentación de fuegos artificiales en el mercado. Al día siguiente, descubriría que había sido mucho más severo que solo una presentación de fuegos artificiales, pero Bakugo había salido bien parado. Izuku, sin embargo, no estaba seguro de cómo volvería a ver a Olmigt de la misma manera. Decirle a una persona, un fan, un niño, que no podía ser un héroe debido al poder con el que nació era aborrecible. Bill. Si no fuera Olmigt, Izuku se habría quejado oficialmente, pero era tan bueno que dudaba que alguien le hubiera creído. Así que simplemente dejó que esa ira siguiera su curso y la dejó en paz, sin saber que se convertiría en una aversión por su otrora héroe favorito. Izuku respiró hondo para alejar el recuerdo. Ese fue el día, el momento que realmente lo puso en camino. Antes de manifestar su don, Izuku había querido ser un héroe por admiración hacia Olmigt y todos los demás héroes que arriesgaban su bienestar solo para ayudar a otros a salir de apuros. Para él, eso era lo mejor que alguien podía hacer. Después de eso, había querido ser un héroe por un sentido de justicia. Había hecho cosas malas, lastimado a gente con su don, así que necesitaba una especie de cierre a eso. Izuku necesitaba saber que podía ayudar más de lo que podía herir, que no estaba hecho para destruir y matar. Lo necesitaba, pero entonces Olmigt bien podría haberlo dicho sin rodeos. No podía ayudar a la gente con su don. Izuku solo era capaz de causar dolor y daño. Ahora, Izuku quería ser un héroe para demostrarles a todos que estaban equivocados. Bakugo, todos los abusones que había soportado en la secundaria, su padre, Olmigt, todos. Todos lo verían. Izuku sería el mejor héroe que existía, y lo haría con su don letal. Esto era algo que necesitaba para sí mismo, ahora. Antes, se había tratado de ayudar a la gente, pero Izuku dudaba que tuviera mucho más en él que rencor y ese odio ardiente hacia la gente y el sistema que lo rodeaba. Izuku iba a demostrar que todo estaba equivocado y ser un gran héroe, porque si no lo hacía, sentiría que se había rendido. Izuku nunca se rendiría. El lugar inmediato al que llegaron sus teorías le hizo querer darse por vencido. Eso se agravó aún más con una carcajada sonora y estridente que resonó al abrirse la puerta de golpe.
Izuku captó un destello amarillo que entraba por la puerta, ahora abierta, y dejó escapar un gemido sordo mientras agachaba la cabeza. No quería que fuera cierto. Necesitaba que fuera otra persona. Ahora que lo recordaba, que All Might rondara la escuela en su verdadera forma el día anterior era un mal presagio. Debería haberlo adivinado, pero Izuku deseaba tanto que no fuera cierto que debió de cegarse a las señales. Confiaba en que el universo le disparara justo cuando se sentía esperanzado con este lugar. Vaya, ¿de verdad es él? Todopoderoso. ¿Es nuestro profesor? Izuku sintió una opresión en el pecho al tiempo que respirar se convertía en una tarea ardua. Levantó las manos para cubrirse los ojos, pero le temblaban demasiado. Cuando su cuerpo le falló, Izuku se quedó mirando su regazo, intentando cerrar los ojos con la fuerza suficiente para que todo se calmara. Sin embargo, no podía concentrarse en esa misión infructuosa porque le zumbaban los oídos. ¿Cuándo había empezado eso? Izuku no podía decirlo, porque no había oído nada desde el segundo en que ese paso hizo vibrar su lápiz. El entumecimiento de sus dedos atrajo la atención de Izuku hacia el hecho de que todos sus sentidos lo abandonaban rápidamente, dejándolo con una extraña tranquilidad que sabía que no duraría. Así que allí estaba, sentado, apagándose lentamente mientras todos a su alrededor murmuraban sobre lo emocionante que sería tener al héroe número 1 como profesor. Estoy aquí para entrenarlos y convertirlos en héroes dignos del título. Probablemente dijo All Might, pero a Izuku le sonaba a un sueño lejano. El aire parecía no querer entrar en los pulmones de Izuku, pues empezó a sentir el ardor que siempre acompañaba a contener la respiración. A pesar de intentar inhalar todo el aire posible, con el mínimo ruido, nada cambió. Era como si alguien le hubiera cerrado las vías respiratorias y lo obligara a forcejear en vano. Eso, sumado al mareo que repentinamente lo azotó como una ola de niebla en su cerebro, lo hizo perder el control por unos breves instantes. Solo podía pensar en las palabras que él y All Might habían intercambiado en aquella azotea. No recordaba la sensación del viento de aquel día, ni el chirrido de sus zapatos en las escaleras al bajar después, pero Izuku oyó la declaración de All Might alto y claro a cada segundo. Con ese don, no puede ser un héroe. Esto no podía estar pasando. All Might no podía ser su maestro. Simplemente no podía ser verdad. Podía manejar a Aizawa, podía manejar a Bakugo en su clase, pero All Might era demasiado ahora mismo. Necesitaba entrar en algún tipo de rutina, algún tipo de consuelo antes de lidiar con todo eso, y aún no estaba listo. Al menos se había preparado un poco para Aizawa y Bakugo. Había podido prepararse. Esto le había caído encima sin previo aviso. Izuku sentía que hasta ahora había estado a flote en aguas bastante tranquilas, pero esto en realidad era como lanzarlo al océano durante una tormenta. No estaba listo. Ni siquiera pudo prepararse. Esto no podía. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que tomó un respiro? ¿Mi gorilla? Esa sola palabra lo sacó de sus casillas. Izuku sintió como si sus pies estuvieran pegados al suelo, sus manos a la mesa, y finalmente respiró hondo. Casi se atragantó, pero logró recomponerse. Al abrir los ojos, se encontró con la imponente y musculosa figura de lo que el público conocía como All Might, y una preocupada Uraraka de pie más cerca de él. Lo miraba a los ojos, con una expresión de inquietud en el rostro y un ligero temblor en la mano. Izuku miró más allá de ella y se dio cuenta de que el resto de los estudiantes se habían marchado, y que solo estaban ellos tres en el aula, probablemente después de que All Might les hubiera ordenado que hicieran lo que fuera que él les había explicado mientras Izuku entraba en pánico. Genial, ahora necesitaba que se lo explicaran de nuevo, lo que significaba más tiempo con la incómodamente intensa mirada de All Might sobre él. Por suerte, Uraraka estaba allí. ¿Estás bien?, preguntó ella. Sí, estoy bien. Solo, dormí mal, dijo Izuku, haciendo una pausa para respirar hondo otra vez. Algo en la amplia y radiante sonrisa de All Might cambió. Era más forzada, como si hubiera querido decir algo pero no lo hiciera. Izuku se obligó a mirar a All Might mientras controlaba la respiración.
Uraraka estaba a un lado de su escritorio, todavía mirándolo con algo en los ojos que le delataba preocupación, pero la ignoró por ahora, por horrible que sonara. Sostuvo la mirada de All Might y suspiró. ¿A dónde necesito ir?, preguntó. Ground Beta. Estamos haciendo va. All Might intentó explicar. Le pediré a alguien que me avise cuando llegue. Ya voy retrasado, así que tengo que irme ya. Uraraka también, dijo Izuku. Bien. Nos vemos allí, suspiró All Might. Izuku se deslizó de su silla y salió del aula tras pasar por el lado opuesto y recoger la maleta que contenía su disfraz de héroe, siguiendo las instrucciones de Uraraka. Luego, se dirigieron hacia Ground Beta, que, según el mapa que les habían dado el día anterior, era uno de los campos de entrenamiento del campus, con un diseño urbano. Izuku se preguntó qué estarían haciendo allí, pero no quería preguntarle a Uraraka porque se separarían en unos minutos, y no quería retrasarla si su explicación se desbordaba y terminaban teniendo que quedarse allí un rato solo para que él entendiera lo que iba a pasar. Probablemente no tardaría tanto, considerando el tiempo que All Might tardó en explicarlo y guiar a todos para que se pusieran sus disfraces, pero no estaba de más ser precavido. El ambiente entre Izuku y Uraraka era extraño mientras se dirigían a sus respectivos vestuarios. Él notaba que ella estaba perturbada por su pequeño incidente en el aula. Podía notar que había querido decir algo al respecto, pero no se había animado antes de tener que separarse. Izuku sabía que lamentaba no haber hablado de algo que había visto el día anterior con Aizawa, y parecía que había querido rectificar con la situación actual de Izuku, pero no había tenido la confianza suficiente. Sintió que una pequeña mueca se dibujaba en su rostro mientras se preguntaba por qué alguien como Uraraka podía carecer de confianza. Ella era genial, así que ¿por qué se preocupaba por cosas así? Realmente no tenía sentido para Izuku, pero ya lo pensaría más tarde. Ahora, tenía que vestirse. Cuando Izuku entró en los probadores, el único que estaba allí era Mineta, ya que su disfraz, al parecer, incluía una especie de domo alrededor de la cintura que necesitaba tiempo para ajustarse correctamente. Izuku dejó su maleta y saludó rápidamente a Mineta, antes de tomarse un momento para mirar su maleta cerrada, disfrutando de la anticipación. Si habían hecho el disfraz según sus especificaciones, entonces estaría listo. Solo necesitaba abrirlo. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Mineta habló. Es muy emocionante ver finalmente los disfraces de todos, ¿no?, preguntó. Izuku tarareó en respuesta. Al ver el disfraz de Mineta, no sabía qué pensar, la verdad. Tenía cierto encanto, pero parecía un pañal, y servía para infantilizar a Mineta y restarle autoridad como héroe, si le preguntabas a Izuku. Esperaba que su disfraz fuera más apropiado. No había pedido nada demasiado llamativo ni genial, pero con suerte cumpliría su función. Sobre todo los disfraces de las damas, ¿eh?, preguntó Mineta de nuevo, guiñándole un ojo sugestivamente a Izuku. Izuku ignoró ese comentario. Fue a abrir su maletín de nuevo, pero Mineta captó su atención con una risa extraña que, por alguna razón, incomodó a Izuku. Sí, esa Yaoyorozu seguro que está guapísima con un disfraz. Dios, tiene unas tetas de primera. Lo mismo que ha sido. Esas caderas, ¿sabes?, continuó Mineta. Izuku se quedó mirando al chico más pequeño, preguntándose qué demonios le pasaba. ¿De eso solo hablaba? ¿Era por eso que estaba allí? De ser así, era una gran decepción, ya que había parecido amable y bien intencionado en el examen de admisión, cuando se conocieron, pero esto era simplemente asqueroso e improductivo. Urara, ¿qué haces?, dijo, notando que Izuku lo miraba fijamente con una expresión fija y dura. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Estás en la mejor escuela de héroes del país y solo has hablado de chicas?, preguntó Izuku con un tono de disgusto en la voz. Vamos. ¿Dónde más voy a tener una vista así? Un hombre puede apreciar la figura femenina, ¿no?, preguntó Mineta con un tono burlón. Sí, creo que estás yendo un poco más allá, dijo Izuku, sin dejar que ninguna duda persistiera en su tono. ¿Qué quieres decir?
Preguntó Mineta, e Izuku creyó no saber lo incómodo que había hecho sentir no solo a Izuku, sino también a Yaoyorozu el primer día, y cómo los demás se habían sentido desconcertados por su único tema de conversación. Suspiró, sabiendo que tenía que hacerlo, pero sin querer ser él quien lo hiciera. Puedes apreciar la forma femenina, sea lo que sea que eso signifique, pero cuando hablas así del cuerpo de otras personas, especialmente con esas personas y con gente que no quiere hablar de eso, la gente se siente incómoda. Me he dado cuenta de cómo te miran las personas, sobre todo las chicas, al día siguiente de conocerte, y me apuesto a que es porque les hablas y hablas de ellas de una forma que no les gusta. Así que, por favor, si aún no te lo han dicho, deja de hacerlo. No es divertido para nadie, dijo Izuku. No se sentía como la persona indicada. Debería haber sido una de las chicas, un profesor o cualquiera con un mínimo de autoridad, pero ahí estaba. Así que me estás diciendo que pensar. Esas chicas no me hablan, así que solo pienso, dijo Mineta. Tenía una mirada desagradable y parecía respirar más rápido. No. Solo digo que incomodas a la gente y te digo cuál creo que es la causa. No tienes que escucharme, pero te sugiero que al menos recuerdes lo que acabo de decir y que dentro de una semana me preguntes si sigues teniendo los mismos problemas con las chicas. Si sigues sin poder hablar con ellas, inténtalo, explicó Izuku. ¿Probar qué? Estoy seguro de que mi método funciona. Lo aprendí de todos los chicos populares de mi antigua escuela. Mineta parecía orgulloso de eso. Izuku suspiró y miró a Mineta con una expresión que desconocía. Solo sabía que estaba cansado de esta conversación y que necesitaba cambiarse antes de llegar tarde a clase. Pensó un momento qué decir antes de suspirar de nuevo y respirar hondo. Necesito que creas lo que te digo, Mineta. Todos los que se creen los mejores en la secundaria están completamente equivocados. Si ya no quieres cambiar, me gustaría hacer lo mismo en paz, dijo Izuku, y observó cómo Mineta parecía pasar por varios estados emocionales en cuestión de segundos y luego se iba. Finalmente solo, Izuku volvió a concentrarse en su maleta. Era hora de ponerse el traje y unirse a los demás afuera. Al abrirla y ver lo que contenía, Izuku sonrió ampliamente y soltó una carcajada. Esto iba a ser divertido. El disfraz de Izuku era bastante sencillo. No era tan extravagante como algunos de los que había visto en las noticias, pero lo protegería y comunicaría el mensaje que quería. La base era un conjunto negro de pantalones cargo y una camisa acolchada de manga larga que continuaba hasta los guantes. Estos guantes no tenían dedos, excepto el dedo medio de cada mano, que estaba chapado en metal, una continuación de los nudillos metálicos presentes en las otras articulaciones. Para el dedo medio, había pequeñas placas de llamativo metal plateado que envolvían todo el dedo. Sin embargo, la punta del dedo era donde se ponía interesante. Había un mecanismo integrado en los guantes, donde si Izuku golpeaba la palma de dicho guante 2 veces en rápida sucesión con suficiente presión, se activaba un sensor que indicaba a las puntas de la envoltura metálica que se levantaran y se posaran como una armadura adicional en la parte superior de esos dedos. Entonces hizo que Izuku pudiera usar su don con los 5 dedos, ya que la tapa le impedía usar su don en nada por accidente cuando estaba cerrada. A Izuku le pareció bastante ingenioso, pues se había inspirado en el traje del héroe de rescate 13, que incluía un objeto de apoyo similar que les impedía usar su don accidentalmente, envolviendo los dedos hasta que lo necesitaban. Las tapas de 13 eran simplemente del tipo que se abrían y cerraban solas, pero las de Izuku eran magnéticas y se abrían y cerraban con solo presionar el sensor. No dedicó ni un segundo al presionar el sensor para oír el chasquido del guantelete. No fue satisfactorio. Lo siguiente era la armadura. La camisa estaba acolchada, pero Izuku sería un tonto si pensara que podría enfrentarse a algunos de los dones que andaban por ahí sin más protección que su propio poder. Así que, armadura. Para eso, mandó a hacer una chaqueta. Era una pequeña broma, pero en realidad era una chaqueta. Una chaqueta con placas gruesas, pero una chaqueta al fin y al cabo.
Se suponía que era del color del polvo que Sudon creaba, pero alguien debió de sacarle una foto en algún momento del proceso, porque en realidad era del mismo color que su pelo, una especie de gris azulado tenue y polvoriento, en lugar de un tono más oscuro que le gustaba más a Izuku. Estaba forrada con versiones más resistentes de materiales de ropa normal, para mantener la flexibilidad y a la vez mejorar la durabilidad, pero las principales atracciones estaban en las zonas del pecho y los brazos. En los antebrazos llevaba refuerzos metálicos ligeros y ultradensos, para ayudarle a bloquear tanto ataques cuerpo a cuerpo como a distancia. Luego estaba el chaleco, que se había combinado con el torso de la chaqueta, a prueba de balas, ignífugo y aislante para protegerse de ataques eléctricos. La cremallera, que Izuku finalmente decidió llevar hasta arriba, también estaba hecha de un material no ferroso, lo que significaba que la mayoría de los dones de manipulación de metales no funcionarían con la pequeña cantidad de metal presente. A continuación, se puso la máscara. Era un aparato de respiración que se colocaba principalmente para evitar asfixiarse accidentalmente si Izuku diezmaba algo y el viento era fuerte ese día, pero también ayudaba con los incendios y al respirar bajo el agua, lo que hizo que Izuku sintiera que los equipos de desarrollo de estos disfraces estaban paranoicos, locos o algo así, pero supuso que era mejor ser demasiado precavidos que no lo suficiente. Después de la máscara, se pusieron las botas, con punta de acero y pesadas, pero manejables, del mismo color negro que la base de su atuendo. Eso fue todo en cuanto a ropa, e Izuku pasó a otras herramientas que había conseguido con el disfraz desde el principio. Eran principalmente cosas básicas, como vendas, gasas y otros elementos esenciales del botiquín de primeros auxilios, además de una botella de agua que se ató a la cintura en cuanto Izuku la vio. Tenía la ligera sospecha de que Recovery Girl la había añadido a la lista después de su charla tras el examen de admisión. El don de Izuku funcionaba excitando las células del objetivo, lo justo para que los enlaces que lo mantenían unido se deshicieran. Hacía que el objeto se desmoronara en la nada, en éter informe, y esa transformación liberaba energía en forma de calor. No mucho calor, pero si usaba su don durante períodos prolongados, como en el examen de admisión, tendía a evaporar el agua de su cuerpo. Esto sería, entonces, que Ua le echara una mano y le pusiera un límite. Ayudaría a Izuku a seguir adelante una vez que llegara a ese estado, aunque fuera por poco tiempo, pero también existía la insinuación tácita de que si llegaba a ese punto muerto, si volvía a deshidratarse, necesitaba poder detenerse y tomarse un descanso. Esta insinuación tácita resonaba en la cabeza de Izuku mientras guardaba esas chucherías y herramientas pequeñas en los bolsillos de sus pantalones cargo. Izuku salió a la luz de Ground Beta, el campo de entrenamiento que parecía una ciudad normal. Podía ver a los estudiantes reunidos, así como a la mitad superior de Olmig, mucho más alta que todos ellos, a una cuadra aproximadamente, y empezó a correr para seguir el ritmo. Sin embargo, oyó su nombre y miró hacia donde provenía para ver a Uraraka corriendo a su encuentro con su disfraz. Era muy Uraraka. Tenía muchas formas redondas y un color rosa amigable que Izuku estaba seguro de que sería relajante de ver, si no se ponía tan nervioso por estar cara a cara con ella durante tanto tiempo. Las enormes botas eran extrañas, pero servían para darle un rasgo reconocible, así como el casco y la visera que le cubrían la cara. Hablando de esa visera, Uraraka todavía estaba jugando con ella, ya que, junto con el casco que llevaba puesto, cubría su cabeza y cara de una manera que empujaba su cabello, dándole la calidad de una apariencia desordenada y natural. Ese cabello desordenado enmarcaba la pequeña y tímida sonrisa que Uraraka le enviaba debido a todo ese fiasco, y todo le dio mariposas a Izuku por un momento. Aún sin superar del todo la extraña forma en que se sintió al mirar el rostro de Uraraka, Izuku agradeció que al menos tuviera puesta la máscara, debido al rubor que se apoderó de su rostro cuando notó que algunas partes del disfraz eran particularmente ceñidas, probablemente era la mejor manera de expresarlo. Izuku realmente no creía ser demasiado consciente de ese tipo de cosas, especialmente después de su conversación con Mineta, pero no pudo evitar notar, ahora que su disfraz dejaba poco a la imaginación, que Uraraka era, bueno,
curvilínea, e Izuku no pudo hacer nada ya que de repente se quedó sin aliento por alguna razón que no pudo identificar. Sabía que Uraraka era una chica bonita antes de este momento, pero la imagen que Izuku tenía de ella ahora era completamente diferente, y sintió como si le hubieran dado un puñetazo por lo mucho que le gustaba. ¿Qué era esto? ¿En qué estaba pensando Izuku? Empezaba a sonar un poco como Mineta, y eso era preocupante, en varios sentidos, y le hacía profundamente consciente de lo raro que estaba siendo en ese momento. ¿La estaría mirando demasiado? Habían pasado unos momentos y aún no le había dicho nada a Uraraka. No quería incomodarla ni nada, pero estaba un poco aturdido y agotado, así que no podía encontrar la fuerza de voluntad para hablar en ese momento. Por suerte, Uraraka puso fin a su sufrimiento y entabló conversación mientras ambos comenzaban a caminar hacia el lejano grupo de estudiantes, los últimos en terminar de cambiarse. «Tu disfraz es genial», dijo, examinando el material de la capucha de Izuku, que había decidido no usar para este ejercicio de entrenamiento en particular. ¿Crees eso?, preguntó Izuku, una vez más agradecido a su máscara por ocultar cómo, a pesar de esforzarse por sonreír, todavía estaba abrumado por su sorpresa y asombro ante Uraraka. Totalmente. ¿Sabes? Antes pensaba que eras un tipo sencillo, pero la sudadera te da la impresión de ser el tipo de chico guapo y misterioso del que se enamoraría el protagonista de un manga, dijo Uraraka, riendo discretamente de su propio chiste. Izuku, por otro lado, había salido de su bloqueo mental. En su estado de agotamiento, su mente cobraba vida como un viejo ordenador luchando con todo su hardware obsoleto para actualizarse al nuevo sistema operativo. ¿Se suponía que eso significaba algo? Obviamente, en algún nivel, Izuku sabía que probablemente era solo una broma, pero el tipo de bromas a las que Izuku estaba acostumbrado eran muy diferentes a esta, siempre algo que intentar finalmente destrozar la autoestima de Izuku después de años de intentarlo. ¿Tendría esta también algún tipo de significado secreto y oculto? La madre de Izuku le había advertido que cuando llegaban a su edad, los niños y las niñas empezaban a complicarse. ¿Era esto lo que quería decir? Oh, Dios, ¿de verdad pensaba que era un chico guapo, o no era nada? No iba a decir nada otra vez. Gracias. Tu disfraz también mola. Es monísimo, dijo Izuku con gran esfuerzo. Se le quebró la voz en la última palabra, así que no estaba seguro de cómo disimulaba el desastre mental que tenía en ese momento, pero al menos había podido decirlo. No era una obviedad ni nada que no quisiera decir, porque Izuku de verdad pensaba que su disfraz, era monísimo. Estaba desmoronándose, y no estaba seguro de cuánto tiempo más podría mantener la calma cerca de Uraraka si ella seguía así. Tampoco estaba seguro de poder culparla por cómo se sentía, así que eso le echó más leña al fuego de la ansiedad. Uraraka lo miró fijamente y, si los ojos de Izuku no se equivocaban, el rubor, aparentemente omnipresente, en sus mejillas se atenuó un poco más cuando lo que debería haber sido un breve contacto visual se prolongó en silencio, al descubrir que no quería, apartar la mirada. Había algo magnético en la forma en que Uraraka lo miraba a los ojos, algo que le hizo olvidar por un instante qué se suponía que debía estar haciendo. Eso fue hasta que una voz profunda y retumbante lo sacó de sus pensamientos y de su paso, al llegar ambos a la reunión de sus compañeros. Me alegra que hayan podido acompañarnos, joven Midoriya, joven Uraraka. Les estaba explicando a la clase cómo realizaremos pruebas de combate urbanas bajo techo esta tarde, dijo All Might. Su sonrisa falsa y cegadora, y su confianza inquebrantable, impidieron que Izuku lo mirara a los ojos. ¿Prueba de batalla?, preguntó Izuku, con la voz ligeramente entrecortada. No estaba listo para luchar. Todos los demás usarían sus dones para luchar, y él no podía usar el suyo, lo que significaba que perdería, e Izuku aún no sabía qué clase de maestro era All Might. Y si era como Aizawa y jugaba con sus mentes, amenazándolos con castigos para desestabilizarlos. Estaba perdido. Sí, pruebas de batalla. Lucharán en equipos de 2. Un equipo estará formado por héroes y el otro por villanos. Se sorteará con quién se les emparejará y contra quién lucharán.
2 equipos lucharán a la vez, y el objetivo es proteger o capturar un arma simulada, o someter completamente al otro equipo dentro del tiempo límite. ¿Está claro?, explicó All Might. Izuku casi se da un golpe en la frente al ver que el héroe más grande de la historia de Japón, quizá incluso del mundo, estaba leyendo tarjetas de referencia, aunque seguramente ya lo había ensayado antes, si no para preparar la lección, sí con la clase justo antes, pues los alumnos estaban distraídos y no prestaban atención, lo que le indicó a Izuku que ya lo habían oído antes. Esto le hizo preguntarse si All Might se había inventado esta lección, o si solo era una cara famosa para ponerles para tranquilizarlos y hacerles creer que las tareas escolares eran divertidas. ¿Podemos mover el arma? ¿Es obligatorio usar dones durante la prueba? ¿Cuál es el límite de tiempo? ¿Ese es tu traje de la edad de plata? ¿Nuestra calificación es un espectro, o es estrictamente de aprobado o reprobado?, preguntó Izuku rápidamente. No había forma de demostrar que disfrutaba de la forma en que la sonrisa de All Might se desvanecía ante las rápidas preguntas que le hacían sin tiempo para responderlas una por una, y teniendo que analizarlas después por un momento. Una vez más, agradeció que su máscara ocultara la mitad de su rostro. Entonces, sucedió algo que Izuku nunca pensó que sucedería. ¿Vas a ser cruel con esto, como lo fue Aizawa?, preguntó Uraraka. Su voz temblaba, pero se notaba en su expresión. En su rostro se reflejaba la concentración necesaria para ser incluso un poco irritable con el símbolo de la paz. Izuku, felizmente, esbozó una enorme sonrisa ante la pregunta, sintiendo que podría partirse de risa con la exhibición. Izuku sabía que se sentía culpable por no haberle plantado cara a Aizawa, y aunque él le había dicho que no se preocupara, ese pensamiento se había quedado grabado en Uraraka. Parecía que no era de las que repiten errores percibidos. La expresión en el rostro de All Might era inestimable. Había estado a punto de responder a las preguntas de Izuku, pero la pregunta de Uraraka lo había despistado, y ahora estaba perdido. Izuku sabía que al menos había visto las pruebas de aprensión de Don de Aizawa desde lejos, y sospechaba que, como profesor de heroísmo fundamental, All Might sabía exactamente lo que había sucedido durante esas pruebas, incluyendo el pequeño destello de oposición de Izuku hacia Aizawa. Izuku lamentaba haber causado semejante escena delante de todos sus nuevos compañeros, pero no se arrepentía de haber señalado dónde fallaba la lógica de Aizawa, al menos a él, y al menos había llegado a un entendimiento con él, pero All Might era diferente. Había insultado personalmente a Izuku, aunque fuera sin querer. Lo había destrozado cuando estaba en su punto más frágil. Así que Izuku no iba a fingir que seguía siendo ese niño soñador que había sumado al menos 1000 visualizaciones a cada vídeo del héroe que encontraba en internet. Había sufrido acoso, había sido excluido de sus compañeros y había sido psicológicamente destrozado tanto por su propio don como por otros debido a dicho don. Al menos podía divertirse un poco con esto. No, eso era una estupidez. No, joven Uraraka, no voy a ser malo contigo. Si quieres saberlo, tuve algunas palabras con Aizawa sobre su enfoque en su primera reunión ayer. Encontré su actitud impropia de un maestro, dijo All Might, e Izuku no pudo encontrar nada en su tono que traicionara sus palabras, así que tuvo que ser serio al respecto. Lástima. En cuanto a las preguntas del joven Midoriya, sí, puedes mover la bomba como quieras para protegerla. Si bien no es obligatorio usar tu don en este ejercicio, es muy recomendable para lograr el mejor resultado posible. El límite de tiempo es de 15 minutos. Tu calificación es de aprobado o reprobado. Cuando trabajas como héroe, no obtienes una B. Y sí, este es mi disfraz de la edad de plata. Pensé que un pequeño retroceso los pondría al día, novatos. Divagó All Might. Izuku tuvo que contenerse para no arremeter como lo había hecho con Aizawa. Ahí estaba de nuevo, esa misma mentalidad que se hacía cada vez más evidente en la UA cuanto más tiempo llevaba allí. Cuando eres héroe, como un héroe, en el campo. No eran héroes. Eran escolares. Estudiantes de secundaria hacía apenas un mes. Estaban allí para aprender lo básico antes de verse envueltos en el caos.
No se sometía a un niño de 4 años a los exámenes finales de un estudiante de tercer año de preparatoria. All-Might lo había dicho él mismo. Eran novatos en todo esto. Era cruel e injusto dejarlos así. Algún día, estarían listos para luchar entre ellos sin restricciones, pero aún eran novatos incluso en el uso serio de sus dones. Izuku dudaba que algunos de sus compañeros tuvieran una comprensión sólida de cómo funcionaban sus dones, y mucho menos cómo usarlos con alguna habilidad. Tomemos al rubio con el mechón negro. Izuku había oído que perdía capacidad mental cuando usaba demasiado su don, y no tenía ni idea de cómo contrarrestarlo. Izuku lo había visto ayer, solo brevemente, cuando el chico del pelo multicolor pasó a su lado. Estaba temblando. Su don, que parecía hielo, le provocaba hipotermia, y no parecía poder hacer nada al respecto. Todavía no habían completado el tutorial, así que ¿por qué ponerlos en modo difícil? Izuku tuvo que apretar el puño con fuerza para no armar un escándalo en ese preciso momento, porque sabía que los demás estaban emocionados por esto, pero parecía que mantener la calma y la cordura iba a ser una batalla cuesta arriba para Izuku mientras estuviera allí. Ahora, podemos organizar nuestros equipos. Cada uno tome una pelota de esta caja. Hay 2 de cada una, y todas están etiquetadas con una letra. Encuentren a la persona que tenga la misma letra que ustedes y formarán un equipo. ¡Vamos!, gritó All-Might. La gente empezó a moverse de inmediato, pero Izuku se quedó atrás un segundo. Esperó unos instantes, hasta que la avalancha inicial se dispersó y pudo entrar y reunir a su grupo sin tocar a nadie accidentalmente. Sabía que llevaba puesto el disfraz, diseñado específicamente para evitar ese tipo de accidentes, pero seguía un poco nervioso entre tanta gente. Debía de ser una de esas cosas que nunca se quitaba del todo, por muy seguro que estuviera técnicamente. Izuku estuvo a punto de dar un paso al frente cuando transcurrieron esos instantes, con una sonrisa tonta al ver que Uraraka también se había quedado solo para elegir con él, pero se detuvo tras un solo paso para mirar a través del grupo de estudiantes y directamente a Bakugo. Él tampoco se había movido. Lo fulminaba con la mirada, sin mover un músculo, mientras los demás pasaban a su lado hablando con entusiasmo sobre sus parejas. Se miraron a los ojos, e Izuku comprendió de qué se trataba. Bakugo no iba a elegir a su oponente hasta que Izuku hiciera lo mismo. Quería que Izuku estuviera asustado, nervioso, mientras él probablemente se tomaría su tiempo para elegir, solo para ver al lastimoso Deku agonizando ante la posibilidad de que se enfrentaran en cuanto tuvieran la oportunidad. Bakugo probablemente lo vería como el destino, que se enfrentaran tan pronto, pero Izuku no se lo creía. Era improbable que pelearan, ya que era una de las 9 posibilidades. También existía la posibilidad de que tuvieran que trabajar juntos, pero Izuku estaba dispuesto a considerarlo un fracaso para ambos si eso sucedía. De ninguna manera iban a trabajar juntos, incluso si eso significaba que fallaran el ejercicio. Izuku conocía su límite, y tener que cooperar con ese imbécil lo superaba. Solo esperaba tener un poco de suerte ese día, ya que estaba literalmente a su favor que ambos no tuvieran que enfrentarse a Bakugo en absoluto en este escenario de combate. Izuku caminó lentamente hacia All-Might, sin apartar la vista de Bakugo ni un segundo. Para sorpresa de nadie, Bakugo también empezó a caminar. Ambos siguieron el mismo ritmo, hasta que finalmente se encontraron con la mano extendida de All-Might, que sostenía la caja de la que sacarían sus fichas. Izuku miró de reojo a Bakugo y luego extendió la mano para sacar de la caja. Bakugo intentó apartarla, pero Izuku ya la había retirado por puro instinto. La sostuvo cerca del pecho mientras examinaba a Bakugo con detenimiento. Su disfraz era igual al que había dibujado hacía 11 años. La máscara de dominó puntiaguda, el casco, las rodilleras, todo era igual. Sin embargo, los guanteletes con temática de granadas eran nuevos. ¿Servían para algo? Probablemente amplificaban o reducían la potencia de sus explosiones, y si Izuku conocía a Bakugo, cosa que por desgracia conocía, sin duda era lo primero. Tendría que prestar aún más atención a esquivar los ataques de Bakugo mientras llevaban los disfraces puestos.
Izuku volvió a concentrarse en el mundo mientras Bakugo sacaba su suerte, sosteniendo una bola con la letra R. Tu turno, Deku, dijo Bakugo, sin dar un paso atrás ni apartar la mirada. Izuku respiró hondo y endureció su expresión. Metió la mano en la caja y la sacó de inmediato mientras agarraba una pelota, sin dejar que la ansiedad lo afectara y mirando la letra impresa en su lote. Era una A. Parece que no te voy a hundir, Bakugo. Ahora puedes ser libre de intimidar a quien quieras, como siempre has soñado, dijo Izuku, sin volver a mirar al chico rubio mientras se daba la vuelta y le indicaba a Uraraka que le tocara su turno. Mientras se dirigía de nuevo a la parte de atrás del grupo, se fijó en la composición de los equipos recién formados. La chica de la cola de caballo estaba emparejada con Mineta, lo cual era realmente sorprendente. Vio que ella ya miraba al frente y no interactuaba en absoluto con el chico más pequeño, lo cual probablemente era la decisión correcta en ese momento, pero Mineta la observaba con una expresión que hizo temblar ligeramente a Izuku, quien le lanzó la misma mirada que le había dirigido a Bakugo justo antes, cruzándolo con la mirada y fulminándolo con la mirada al pasar. Mineta gesticuló, agitando los brazos en una pregunta silenciosa, preguntándole qué había hecho mal, pero Izuku simplemente frunció el ceño y siguió caminando. Había otros equipos interesantes. Ese usuario de hielo con el chico multibrazo, el que había obtenido la puntuación más alta en fuerza de agarre el día anterior. Era un duro a tener en cuenta. Curiosamente, Bakugo estaba emparejado con el rígido e implacable chico Ira. Si la sospecha de Izuku era cierta, ese tipo tenía que llenar unos zapatos muy grandes, pero aún podía relajarse. Le hizo reír ver al desquiciado y gruñón Bakugo de pie junto al chico perfectamente sereno, intentando, sin ironía, crear una estrategia con él. Mirando a su alrededor, parecía que todos habían formado equipo. Todos excepto, espera. No. Eso no podía ser. Oh, mierda. Uraraka corrió hacia él, mostrando con entusiasmo su lote con la letra A estampada. Murmuró una respuesta entrecortada y chillona que ni siquiera él entendía del todo, y se quedó paralizado por un instante. Era el peor momento para estar juntos. Izuku apenas podía mirar a Uraraka en ese momento sin perder el hilo de sus pensamientos, pero pedirle que ideara un plan coherente para vencer a un enemigo cualquiera y que de verdad funcionara. Izuku bien podría rendirse. Pero tenía que concentrarse. Tenía que ganar esto. Sin importar quién fuera su enemigo, sin importar el desafío, estaría a la altura. Esa era la promesa que había hecho cuando Olmig, el hombre que le había lanzado este desafío, le había roto el corazón hacía tantos meses. Ahora era el momento de demostrarle lo que su villano Don realmente podía hacer. Incluso si su corazón estuviera hecho un lío en este momento, al menos haría eso. Bien, ahora decidiremos quiénes serán los primeros equipos que se enfrentarán. Los héroes son, el equipo D. Gritó Olmig mientras sacaba una bola blanca con la letra impresa. El ego de Bakugo no necesitaba inflarse más, pero esto probablemente lo haría. Sobre todo si su oponente era, y nuestros villanos serán, el equipo A. Mierda. Maldita sea. Ja. Prepárate, Deku, porque te voy a matar, dijo Bakugo desde el otro lado del grupo. Este era el peor resultado posible. Izuku iba a luchar contra Bakugo, y eso ya era bastante malo, pero Bakugo desempeñaba el papel de héroe en este escenario específico, lo que significaba que Izuku tendría que hacer de villano. Desde su punto de vista, Izuku no podía ganar en ningún frente en esta pelea. Físicamente, Bakugo tenía un don mejor. Podía hacer más cosas con él que Izuku con el suyo, así que estaba en problemas en cuanto a potencia de fuego. También en cuanto a utilidad, ya que Bakugo había demostrado recientemente la capacidad de flotar, lo que significaba una movilidad superior. Izuku también estaba en desventaja, ya que esto solo añadiría leña al fuego de Bakugo respecto a su intenso odio por todo lo que Izuku es. Había empezado a pensar que su don era inherentemente malvado y que estaba destinado a ser un villano por ello. Su burla favorita era asesino. Le ponía los pelos de punta a Izuku, pero podía ignorarlo la mayoría de los días. Este no parecía uno de esos días. Eso no suena a héroe, dijo Izuku simplemente, y se comprometió a no mirar a Bakugo.
Los dos, junto con sus compañeros de equipo, comenzaron a caminar detrás de All Might mientras este los guiaba hacia el edificio que usarían como patio de recreo en unos minutos. Oye, ¿cómo crees que es el arma? Sé que All Might dijo que era una bomba, pero eso no nos dice nada, ¿sabes? Preguntó Uraraka desde el otro lado de Izuku. Ah, cierto. También estaba trabajando con Uraraka, lo que aumentaba sus crecientes preocupaciones sobre toda esta situación. En circunstancias normales, eso habría estado bien, incluso lo hubiera preferido, pero hoy le costaba mirarla a los ojos, o mirarla a cualquier parte, la verdad. Izuku se tomó un momento mientras caminaban para calmarse y decirse, sin rodeos, que sus sentimientos revueltos podían esperar hasta que terminara este desastre. Después, Izuku se giró hacia Uraraka e hizo todo lo posible por sonreír, antes de recordar que llevaba una máscara, y eso era un poco inútil. Lo hizo de todos modos. No lo sé. Espero que no sea demasiado voluminoso, si no, moverlo sería más problemático de lo que vale, dijo Izuku. Sí, pero con mi don, eso no es un problema. Dijo Uraraka, saludándolo de una manera que mostraba las pequeñas yemas de sus dedos que su don le daba. Cierto. También tenía que tener en cuenta los dones de sus compañeros en esta pelea. La gravedad cero de Uraraka, aunque maravillosa y útil para muchas cosas, probablemente no serviría de mucho en una pelea directa debido a la movilidad superior de Bakugo e Ida. Esos dos iban a moverse rápido y golpear con fuerza, e Izuku y Uraraka simplemente no tenían ese poder. Tenían poderes de utilidad, buenos para mover cosas o despejar un área, no para pelear. Una sensación persistente invadió la mente de Izuku al pensar en esto, y sabía de qué se trataba. Podría tener un don excelente para pelear si tan solo dejara de tenerle miedo. No pudo evitar que le temblaran las manos al pensar en usar su don en alguien, que el sudor le corriera por la nuca y que su traje se sintiera repentinamente sofocante. Izuku logró no decir nada al respecto, pero se sentía cada vez más incómodo con todo el asunto a medida que se acercaban al edificio. Los 5 se detuvieron frente a un edificio de aspecto normal. Bien, este es el indicado. El equipo de villanos entra primero, luego los héroes después de 5 minutos, que empiezan al hacer contacto con la bomba. Debo irme ahora de guiar a sus compañeros al área de observación. Buena suerte, novatos. Dijo All Might, antes de desaparecer en una deslumbrante exhibición de velocidad. Cuando el viento amainó tras la salida de All Might, Izuku y Uraraka se saludaron con la cabeza y cruzaron el umbral, comenzando oficialmente su ventaja de 5 minutos. Subieron por el edificio en busca de la bomba. Finalmente la encontraron en el tercer piso de los 5, en una habitación en la esquina izquierda más alejada de la entrada. Era un objeto grande y redondo, claramente basado en una ojiva nuclear, pero no era muy pesado. Izuku probablemente podría cargarlo solo, ya que estaba hecho de espuma. Eso sería un problema con los ataques de fuego de Bakugo. Quizás era un parámetro del ejercicio en sí. No destruir la bomba como un héroe, lo que mataría a todos si la simulación se consideraba real. All Might había dejado claro que debían comportarse como si fueran héroes y villanos enfrentándose por la posesión de un arma. Eso significaba que Bakugo podía descalificar a su propio equipo con un ataque. Izuku podía aprovecharse de eso. Si lograba que Bakugo destruyera la bomba de alguna manera, ganaría. Después de todo, lo único que separaba a los héroes de los villanos una vez comenzada la lucha era la disposición a acabar con vidas para lograr un objetivo, incluso el suyo propio. La explosión prematura de la bomba probablemente era una condición de victoria para el equipo villano, así que Izuku podía usarla a su favor. Mientras Izuku se imaginaba luchando contra Bakugo, elaborando su plan, sintió que le faltaba el aire. Empezó a sudar de nuevo, sintiendo cómo el pelo se le pegaba a la nuca. De repente, Izuku sintió como si la máscara lo asfixiara y se la arrancó con fervor. La repentina entrada de aire fresco y puro con la primera bocanada de aire que tomó después lo mareó. Se quedó allí un rato, sin respirar ni moverse, hasta que se tambaleó ligeramente por el mareo. Inmediatamente, una mano lo apoyó en el hombro, sujetándolo, y miró a su alrededor para ver a Uraraka a su lado, sujetándolo firmemente del hombro para que no se cayera.
Le flaqueaban las rodillas y parecía incapaz de moverse. La sensación de la mano de Uraraka en su hombro le permitió reaccionar. Respiró hondo e intentó alejarse de ella, porque ahora el contacto era repentinamente demasiado intenso. Pero tropezó con sus torpes pies y cayó al suelo, con la espalda contra la pared. Uraraka retiró la mano como si se hubiera quemado. Había una mirada en sus ojos, cuya visión aún le revolvía el estómago a Izuku, una mirada de la misma preocupación y vacilación, pero que fue reemplazada de inmediato por una mirada más firme, una especie de determinación que Izuku solo había visto en ella antes, con All Might. Apartó la mirada de ella al comprender lo que venía a continuación, demasiado avergonzado para siquiera mirarla. ¿Estás bien?, preguntó Uraraka. Izuku conocía ese tono. Estaba preguntando, pero sabía la respuesta. Sí. No te preocupes. Estaré bien, dijo Izuku, con la respiración aún entrecortada y temblorosa. ¿Estarás bien? Eso significa que no lo estás ahora mismo, y yo sí. Mi gorilla, esto ha pasado 2 veces hoy. Algo pasa, y te vuelves, no sé, distante. Como si no estuvieras realmente aquí. ¿Pasa algo? ¿No quieres hablar conmigo?, dijo Uraraka, empezando a juguetear con las manos. ¿Qué?, preguntó Izuku, sorprendido. Se puso de pie de un salto, todavía temblando ligeramente. Claro que no. ¿Estás bien? Más que bien. Increíble. La verdad, ni siquiera sé por qué alguien tan genial como tú querría ser mi amigo, así que lo último que deberías preocuparte es si yo también quiero eso, porque lo quiero. Claro que sí. Lo último que serías para mí sería un problema. El rubor natural del rostro de Uraraka pareció intensificarse, pero Izuku apenas lo notó, en contraste con la intensidad con la que lo miraba a los ojos. La pregunta era implícita, e Izuku se esforzó por encontrar una mentira lo suficientemente buena como para cubrirse en esta situación particular. No entraría en detalles ahora, pero al menos podía decirle un poco de la verdad sin parecer un completo perdedor. Tengo miedo, dijo, breve y dulcemente. ¿De Bakugo?, preguntó Uraraka. Sí. Es una larga historia, pero me está atacando. No tengo ninguna posibilidad contra él. Por mucho que desprecie su actitud, y prácticamente todo lo demás, su don es genial. Incluso si quisiera usarlo, no tendría ni una oportunidad contra sus explosiones a distancia, explicó Izuku. Sintió que sus manos volvían a temblar, pero las apretó con fuerza y se negó a mostrarle a Uraraka lo débil que se sentía. Bueno, sí, pero esto es la escuela. No se va a esforzar en hacerte daño si hay profesores mirando, ¿verdad?, preguntó. Tuvo que reírse de los recuerdos que se le colaron en la cabeza ante la pregunta de Uraraka. Ella no lo sabía, obviamente, no podía saberlo, pero él había hecho exactamente eso en el pasado. Lanzar a sus seguidores contra él cuando parecía particularmente malvado ese día, todo a la vista de profesores que habían pensado lo mismo. Era todo lo que podían hacer para adaptarse a la caza proactiva de villanos del futuro héroe. La gente ve lo que quiere ver. Si ven a Bakugo aplastándome con decisión, verán a un joven valiente y poderoso que necesita apoyo, no lo que realmente es, dijo Izuku. Había recuperado la respiración, pero sus manos seguían temblando, y Uraraka pareció notarlo por cómo sus ojos movían de arriba a abajo mientras él hablaba. ¿Y qué es él?, preguntó Uraraka. Izuku guardó silencio. No le serviría de nada contarle su vida a Uraraka en ese preciso instante. Ella no tenía por qué saberlo. Izuku se concentró en recomponerse, pero algo más le impedía seguir planeando el ejercicio. 5 minutos. Los héroes pueden entrar al edificio. La voz de All Might resonó por los auriculares de sus trajes. Mierda, ¿cuánto tiempo había estado inconsciente? Daba igual, ahora tenía que contarle a Uraraka su plan a medias para que Bakugo destruyera la bomba. Lo repasó mentalmente. Era bastante básico, más una idea que una instrucción paso a paso, pero tendría que servir. Mi plan para lidiar con Bakugo es provocarlo para que ataque la bomba, hipotéticamente haciéndola explotar y provocando que los héroes fracasen, dijo Izuku apresuradamente. De acuerdo.
Hagámoslo, respondió Uraraka, agitando los puños con energía. Izuku se subió la máscara para ocultar el leve rubor y la sonrisa que se extendían por su rostro. Hubo menos de un segundo de silencio antes de que un fuerte estruendo sonara desde afuera. Debía ser Bakugo entrando al edificio. Las manos de Izuku aún temblaban. ¿Iba a interferir con los comandos de presión de los guantes? No lo sabía. El límite de tiempo era de 15 minutos. Izuku no estaba seguro de poder aguantar tanto si Bakugo no caía en su plan. Probablemente eso era lo que iba a pasar. Bakugo descubriría el truco y lo liquidaría. No podría hacer nada contra la fuerza abrumadora de Katsuki Bakugo. Todos los recuerdos de Bakugo persiguiéndolo después de la escuela para jugar al héroe y al villano volvieron de golpe. Esto era igual, pero mucho peor, porque ahora contaba con el apoyo oficial del mismísimo All Might. Para perseguir a Izuku como si fuera un animal que necesitaba ser sacrificado. Izuku miró a Uraraka y notó que respiraba con una profundidad y una mesura anormales. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ella también debía de estar asustada. Izuku estaba absorto en sus propias preocupaciones, mientras que Uraraka estaba justo a su lado, en su equipo, en el mismo lugar, con aún menos información sobre cómo combatir a Bakugo e Iida. Todas sus divagaciones sobre su invencibilidad probablemente la estaban empeorando. Bakugo e Iida quedaron entre los 5 primeros en las pruebas de Aizawa de ayer. Mientras tanto, Uraraka y él mismo estaban en el nivel medio-bajo de la clase, en 10º y 14º lugar respectivamente. Eso significaba que estaban muy faltos de poder para esta pelea, pero estaban juntos en ella. No podía seguir hundiéndolos con su autocrítica negativa y su ansiedad. Sabiéndolo, Izuku tomó una decisión. Decidió ignorar todas sus preocupaciones y concentrarse en su plan. Tenía que funcionar para que ganaran, y así sería. Uraraka había aceptado su plan sin dudarlo. Había depositado toda su confianza en Izuku. No iba a decepcionarla. Caminó hacia la puerta, volviéndose hacia Uraraka. Mientras caminaba hacia atrás, se quitó la máscara y sonrió lo mejor que pudo. Esto llamó la atención de Uraraka, quien lo miró fijamente mientras abría la puerta de una patada y le hacía un gesto de aprobación con el pulgar. Yo me encargaré de Bakugo. Las piernas de Iida son sus armas, pero también probablemente su punto débil, así que si te va a patear, aprovéchalo, dijo Izuku. Izuku se ajustó la máscara y se subió la capucha. A Uraraka le gustó, así que la usaría como era debido. Apenas vislumbró el ligero rubor en sus mejillas y la amplia y radiante sonrisa que Uraraka le dirigió al despedirse, pero, ¡ay!, qué cosas le estaban afectando. Estaría pensando en eso. Un rato. Sin embargo, Izuku necesitaba concentrarse, porque se oían una serie de fuertes y constantes explosiones y estruendos provenientes de lo que parecía ser el piso de abajo. Bakugo se abría paso por el edificio y lo alcanzaría enseguida. Comprendiendo que ya había perdido demasiado tiempo, Izuku echó a correr al oír cerrarse la puerta de la cámara de bombas tras él. Se dirigió a la escalera lo más rápido que pudo, oyendo el avance de Bakugo desde el piso de abajo. Tenía que pensar en una forma de al menos retrasar a Bakugo, sino detenerlo por completo. Izuku sabía que nunca iba a detenerlo por completo, así que retrasarlo tenía que ser su jugada. Cuando irrumpió en la escalera por la puerta, Izuku inmediatamente empezó a buscar cosas que pudiera usar para obstaculizar las escaleras que conducían a su piso. No había ningún objeto suelto que pudiera lanzar, pero, si usaba su don, Izuku podía crear escombros. ¿Valía la pena? All Might mencionó una zona de observación, así que la clase lo estaba observando en ese mismo instante. Ayer no se había mostrado lo mejor posible, y probablemente eso seguía presente en sus mentes en lo que respecta a Izuku, así que era lo mejor mostrar su don tan abiertamente tan pronto. No lo sabía. Tenía que hacer algo, así que no le quedaba otra opción que usarlo ahora mismo. Bakugo atravesó la puerta del piso inferior. Izuku tenía que actuar. Sin embargo, aún no sabía qué hacer. No había mucho que pudiera hacer con los escombros sueltos, y no podía ir por ahí destruyendo cosas al azar.
Al ver el cabello rubio de Bakugo asomar al subir las escaleras, Izuku activó el sensor de presión de su traje, haciendo que las puntas de sus dos protectores metálicos para los dedos se engancharan en la parte superior de dichos dedos, permitiéndole usar su don. Izuku volvió a mirar a su alrededor cuando Bakugo apareció ante sus ojos, hirviendo de lo que parecía una ira eufórica. Bueno, al menos tienes agallas, Deku. ¿Te atreves a enfrentarte a mí como un hombre, gruñó Bakugo. ¿Como un hombre? Eso es una locura, y lo sabes, dijo Izuku, intentando ganar tiempo mientras urdía un plan. Claro que hablaba en serio, pero estaba poniendo la boca en piloto automático mientras su cerebro se esforzaba por resistir la fuerza imparable de Bakugo. No, ¿sabes qué es una locura? Vienes a la aunque te lo dije no te postularas, imbécil. ¿Qué intentas hacer? Tu poder solo sirve para matar. ¿Por qué crees que puedes estar en el mismo escenario que yo con un don tan villano? Balbuceó Bakugo. Seré un héroe, Bakugo. Solo obsérvame. Quiero ayudar a la gente, lo que ya me hace mejor que tú, dijo Izuku. Había descubierto algo que podía funcionar, así que ahora solo necesitaba que Bakugo lo atacara. Por suerte para él, Bakugo ya no tenía ganas de quedarse de brazos cruzados tras ese insulto. El rubio empezó a subir los escalones pisando fuerte, con las palmas de las manos chispeando de fuerza contenida. Izuku ajustó su postura y se desplazó hacia un lado, de cara a la ventana del otro extremo del rellano donde se encontraba. Extendió la mano hacia atrás, con el brazo oculto a la vista de Bakugo debido al ángulo, y presionó la pared con los 5 dedos, activando decimación. Izuku clavó los dedos en el hormigón, tallando un trozo de la pared y convirtiéndolo en polvo en su mano. Se aferró al polvo, cerrando el puño a su alrededor y manteniendo su atención en Bakugo. Bakugo, probablemente buscando una batalla más personal y culminante para saciar su deseo de vivir como los héroes que habían leído en cómics y mangas de jóvenes, aprovechó la oportunidad. Izuku lo aprovechó, pues cuando Bakugo subió al rellano y se paró sobre él, echando la mano hacia atrás para lanzarle una ráfaga, Izuku le lanzó el polvo que tenía en la mano a la cara, directamente a los ojos. Pareció tener éxito, ya que Bakugo abandonó su ataque y se secó la cara por un momento. Sin embargo, ese instante fue todo lo que Izuku necesitó, ya que lanzó la segunda parte de su ataque. Izuku saltó hacia arriba, usando el cuerpo inmóvil de Bakugo como trampolín y, mientras ascendía, activó el segundo sensor de presión de su traje, liberando su segunda mano para decimación. Entonces, se elevó todo lo que pudo en ese único salto y llegó al techo, pero descubrió que no tenía suficiente fuerza en las piernas para alcanzar prácticamente otro piso de un solo salto, incluso si le hubieran dado una plataforma desde la que lanzarse. Ese plan fue un fracaso. En cambio, Izuku activó ambos sensores de presión y selló sus guantes mientras caía hacia Bakugo, quien apenas estaba recuperando la visión. Lástima que Izuku volviera a caer sobre él justo en el momento en que abría los ojos, dándole un codazo en el estómago que lo dejó sin aliento, además de enviarlos a ambos al suelo. Aprovechando los breves segundos que le quedaban tras aturdir a Bakugo una vez más, Izuku subió las escaleras de inmediato. Había llegado a la mitad cuando oyó los gritos ahogados de Bakugo, probablemente diciéndole que se quedara quieto. Izuku no iba a renunciar a su única ventaja. Bakugo no sabía cómo se había preparado para la UA. No sabía levantar pesas, ni combate cuerpo a cuerpo, ni nada extremo por el estilo, pero sí hacía cardio durante sus carreras y practicaba parkour y freerunning en su tiempo libre, así que eso le favorecía. Sabía moverse, así que lo había aprovechado al máximo para arrebatarle la ventaja de Bakugo durante la pelea. Al doblar la curva y comenzar a subir el segundo tramo de escaleras que conducía al piso superior, Izuku presionó el sensor de su traje, liberando las manos para decimación. Luego se agachó y disminuyó la velocidad, arrastrando ambas manos por las escaleras. Esto comenzó a extender grietas finas en las superficies de concreto y, si Izuku estaba en lo cierto, causó pequeños fallos en la integridad estructural del tramo de escaleras.
Llegó a la cima de ese tramo e inmediatamente se giró para presionar las manos en el último escalón, dejándolo unos instantes mientras el suelo bajo Izuku comenzaba a agrietarse y romperse lentamente, pero aún no se derrumbaba. Lo había decimado lo suficiente como para dejarlo débil, inseguro para subir, pero no se derrumbaría por completo hasta que alguien intentara subirlo. Hablando de eso, Bakugo apareció en la esquina, corriendo a toda velocidad, justo cuando Izuku levantó las manos y las volvió a sellar. No había forma de que se arriesgara siquiera a que alguien se acercara a sus manos con tanto uso de su don. Por suerte, esa preocupación no estaba justificada, ya que el plan de Izuku salió exactamente como lo había imaginado. Aproximadamente a un cuarto del camino, las escaleras comenzaron a derrumbarse debajo de Bakugo. Apenas llegó a un tercio del camino hacia Izuku antes de caer al área de abajo, que eran más escaleras, pero entre la caída inesperada y el trozo de escombros y concreto decente que caían sobre él y a su alrededor, seguramente le haría algún daño y lo ralentizaría a la larga. Izuku observó atentamente mientras Bakugo se quedaba quieto por un momento, aparentemente inconsciente. Entonces, gritó. No sonó como un grito de dolor, ya que ninguna de las piezas verdaderamente peligrosas había caído sobre él, fue más como un aullido de rabia que atravesó los sentidos de Izuku como uñas en una pizarra. Era algo que sonaba mal, e Izuku sintió que era solo un presagio de lo que vendría, una advertencia. ¿De qué te sirve fingir que puedes ser un héroe, Deku? Mira esto. Mira lo que has hecho. ¿Crees que esto es lo que hace un héroe? Gritó Bakugo. Izuku contempló la escena de la zona destruida del edificio y, de repente, sintió un peso en el pecho que no había sentido antes. Este era el ejercicio. Izuku no quería hacerlo, pero era lo que le habían indicado. Era el antagonista de este escenario imaginario. No le gustaba causar destrucción. Lo habían empujado a ello sin poder hablar de ello con nadie. Igual que, la primera vez que se activó su don. Estaba confundido, obligado a usar este poder para destruir, para matar, porque otros lo habían llevado a ese punto. Esto no era diferente. Esto era lo mismo. Era lo mismo. Él era el mismo. Izuku estaba destruyendo porque lo habían empujado. Lo habían empujado en una dirección y simplemente se dejó llevar. Debería haber luchado. Debería haberlo intentado con más fuerza. Si lo hubiera hecho, tal vez Bakugo lo habría respetado más. Tal vez se habría ahorrado años de tormento. Tal vez no se habría graduado de primaria con una clase un tercio más grande que las demás. Tal vez Izuku no habría acabado con alguien que solo lo había ayudado. Tal vez sería feliz. Izuku oyó algo en su oído, una voz. Tenía que ser Uraraka, intentando hablar con él por los comunicadores que les habían dado, pero era extraño. No podía oírla bien, como si el auricular estuviera muy lejos. Oh, estaba pasando de nuevo. Bien, Izuku solo tenía que respirar. Sería fácil. Podía hacerlo. Una sola inspiración. No, eso fue solo un pequeño chillido que ni siquiera contaba como palabra. Respira. Nada más. Oh, ahí venía Bakugo de nuevo. Eso probablemente le haría funcionar los pulmones. Nada como un buen golpe en la cabeza para despertarlo. Al menos, eso es lo que todos en la secundaria solían pensar. Hubo un gran destello, y Bakugo fue elevado por los aires gracias a su don. Una gran explosión lo impulsó hacia la cornisa que Izuku había creado. El rubio se agarró al borde del rellano e inmediatamente se incorporó para colocarse de nuevo sobre Izuku, mirándolo fijamente a los ojos con esa mirada penetrante que le provocó escalofríos. Fue la primera sensación que regresó, justo antes de que el guantelete de Bakugo lo golpeara en la sien, tirándolo al suelo. Izuku presionó las manos contra el suelo mientras se impulsaba con los pies, pero su don no se activó. Recordó con una punzada de miedo que había vuelto a sellar sus manos después de tender su trampa. Sintió que su espalda golpeaba la pared y se dio cuenta de que Bakugo lo acorralaba. ¿Ves lo que quiero decir? Hablas como si fueras la bomba, pero a fin de cuentas, eres un cobarde, Deku. Un mentiroso. No eres como nosotros. ¿En serio, qué creías que pasaría?
¿Crees que simplemente volverás a clase y fingirás ser uno de ellos? No. No puedes ser un héroe. Eres débil. Inútil. Menos que escoria. Eres un asesino corrupto, Deku, y ahora te mostraré lo que les pasa a los villanos cuando los héroes los atrapan. No parpadees, quiero que mires cuando te mate. Gritó Bakugo, y extendió las manos para apuntar a quemarropa a la cara de Izuku. Una voz salió de su auricular, e Izuku empezó a dudar si estaba rota o algo así, porque sonaba tan lejana y comprensible como Uraraka. Sin embargo, sonaba como All Might. Tras un momento de respiración profunda y concentrada, Izuku sintió que el hormigueo que había empezado a extenderse por su cuerpo se desvanecía, y la voz de All Might volvió a ser nítida. Joven Bakugo, ya puedes retirarte. El joven Ida ha capturado al joven Uraraka y ha hecho contacto con la bomba. El equipo del héroe gana. Dijo All Might. Inmediatamente, la expresión en el rostro de Bakugo cambió de una especie de deleite morboso por cómo había estado jugando con Izuku a un odio puro y desenfrenado. Pareció considerar algo por un momento, su expresión adquirió un tono pensativo, pero fue solo esa fracción de segundo en la que Bakugo pareció detenerse para algo parecido a la contemplación. Entonces, sus palmas comenzaron a brillar con un amarillo abrasador. Izuku activó los sensores de presión de su traje y desató su don sobre lo más cercano que pudo tocar antes de que explotara la explosión. Los guanteletes de Bakugo. Sabía que había puesto los 5 dedos en al menos uno de ellos, pero no llegó a ver el resultado antes de que una explosión de luz cegadora y un sonido ensordecedor estallaran justo frente a su cara y lo hicieran perder el conocimiento. Izuku recuperó la consciencia rápidamente. Parecía que no había pasado nada de tiempo, pues seguía sentado en el suelo contra la pared. La única diferencia era que estaba enterrado en un pequeño cráter en la pared y que su rostro ardía. Izuku levantó la vista con gran esfuerzo, viendo a Bakugo aún cerniéndose sobre él con una sonrisa maliciosa. El humo se estaba disipando, y parecía que Izuku se había desmayado y había regresado al instante. Sabía que quedar inconsciente no era como en las películas donde los héroes despertaban horas después sin secuelas, pero esto era mucho peor de lo que Izuku había imaginado. Le dolía la cabeza, abrir los ojos era como mirar directamente al sol, y todo su cuerpo estaba entumecido de forma dolorosa. Los dos se quedaron inmóviles por un momento, pero Bakugo se preparó para otro ataque, apuntando con las manos a Izuku una vez más. Eres más duro de lo que pareces, Deku. ¿Qué tal si lo subimos un nivel? Dijo Bakugo. La adrenalina inundó el cuerpo de Izuku al comprender lo que estaba a punto de suceder. Se incorporó, pero se congeló rápidamente al apoyarse sobre una rodilla, debido al dolor y las heridas sufridas en la última explosión. Le ardía la cara, como si alguien le hubiera dado un golpe candente, y su brazo derecho colgaba de forma extraña, probablemente dislocado. Las piernas de Izuku estaban ilesas, lo cual era algo, pero no podía moverse sin sacudirse el brazo, lo que le hizo gritar al detenerse de nuevo. Izuku volvió a mirar a Bakugo, que buscaba el guantelete que le quedaba en el brazo. El otro, el izquierdo, había sido efectivamente diezmado. Los restos desmoronados yacían a los pies de Bakugo. Bakugo sacó un alfiler del brazalete y un fuerte chasquido resonó en la habitación, por lo demás silenciosa, mientras el mundo parecía ralentizarse. Izuku no podía moverse, no podía usar su don, no podía hacer nada. Bakugo lo había vencido por completo. Una luz floreció en el pequeño cañón del guantelete, y Bakugo ajustó su brazo para apuntar directamente al rostro de Izuku una vez más. Un recuerdo brilló en la mente de Izuku. La mirada de Bakugo cuando tenían 6 años y el don de Izuku se activó por primera vez. Esa expresión que Izuku había guardado en su corazón desde ese día, pero que nunca recordaba conscientemente. Sin embargo, ahora la recordaba. Esa mirada de miedo, asco, ira y confusión que se había mezclado ese día al ver de lo que Izuku era capaz. Había estado tan rota, tan herida y en carne viva. La expresión de Bakugo ahora era completamente opuesta. A Katsuki Bakugo le gustaba esto. Disfrutaba infligiendo dolor y, si fuera por él, mataría a Izuku allí mismo.
Podía sentir el calor acumulándose frente a él, sentir la presión en ese guantelete que se expandía rápidamente hasta convertirse en una explosión, e Izuku sabía que este sería su fin si no se movía, lo cual no podía hacer. Esto ya no era un ejercicio de entrenamiento, era una ejecución. Sin embargo, Izuku no se concentró en eso. Se concentró en la expresión del rostro de Bakugo mientras esperaba que su guantelete disparara. Era una especie de alegría extática, una satisfacción abrumadora que lo hizo sonreír como un loco y que hizo que el rojo de sus ojos casi brillara con la alegría que sentía por ser quien acabaría con Izuku. De repente, Izuku comprendió. Izuku Midoriya pudo haber matado. Pudo haber herido a gente, haberles quitado la vida de la forma más agonizante posible. Pudo haber estado maldito, pero al menos intentaba usar esa maldición para hacer algo bueno. Quería ser un héroe, y eso seguía siendo así. Quería salvar a la gente con su poder maldito, no hacerle daño. Por otro lado, Katsuki Bakugo podía tener poder. Poseía el don llamativo, versátil y comercializable que hizo famosos a los grandes héroes. Poseía el poder perfecto para un héroe, pero estaba desperdiciando ese potencial actuando como un asesino desquiciado. Bakugo era un villano de pies a cabeza, e Izuku finalmente lo reconoció en los ojos del hombre que acabaría con su vida. Izuku solo quería ayudar a la gente y salvar vidas. Bakugo solo quería matar gente y culpar a otros de su sed de sangre. A pesar de su pasado, de sus dones, de todo, a pesar de que Izuku probablemente interiorizaba parte de la retórica de Bakugo, de que era un asesino y de que jamás podría merecer los elogios de un héroe, Izuku intentaba ser un héroe. Ya lo era, en cierto modo, pues había salvado a Uraraka en el examen de admisión. Era una idea bonita. Se la repitió mentalmente varias veces mientras el calor del guantelete alcanzaba su punto álgido. Izuku era un héroe y Bakugo un villano. Esa era la verdad. Bueno, al menos había llegado a esa verdad antes del final. Cuando un destello de luz llenó la visión de Izuku y el rugido de la explosión de Bakugo casi lo ensordeció, una ráfaga de viento abrumadora lo arrojó sobre su brazo herido, y gritó al desplomarse en el suelo, finalmente atrapándolo y su cuerpo inerte. Izuku miró hacia arriba y vio un rayo de luz sólido que iluminaba a Bakugo y otra figura, más grande y corpulenta. Izuku se sintió estúpido al tardar un instante en darse cuenta de que era All Might. También tardó unos segundos en darse cuenta de que provenía del enorme agujero en la pared que se había creado cuando All Might redirigió la explosión de Bakugo en el último segundo, salvando a Izuku pero sacrificando la pared y el edificio frente a ellos, que parecía estar derrumbándose debido a que la explosión continuaba hacia la calle y al otro lado. Izuku comenzó a respirar rápida y superficialmente mientras el dolor comenzaba a afectarlo. Bakugo miró a All Might con una mirada confusa, casi risiblemente infantil en sus ojos. ¿Qué demonios? ¿Por qué me detuviste?, preguntó Bakugo. Te pasaste. El ejercicio terminó, joven Bakugo. Habrías matado al joven Midoriya, dijo All Might con tono monótono. ¿Sí? Eran héroes contra villanos. Los héroes no, ¿qué haces? Bakugo intentó explicarse, pero All Might lo ignoró por completo mientras cargaba a Izuku en brazos. Déjalo. Si no puede plantar cara y afrontar las consecuencias, no merece estar aquí. El joven Midoriya tiene todo el derecho de estar aquí. Diría que eres tú quien no merece el privilegio de este curso. Ahora, si me disculpas, el joven Midoriya necesita atención médica urgente. Regresa a la sala de observación con tus compañeros. Después de esto, tendremos una conversación seria, jovencito, dijo All Might, antes de despegar con su velocidad descomunal, haciendo que el mundo se desdibujara a su alrededor e Izuku. Mientras el mundo se convertía en una mancha de color por la velocidad de All Might, Izuku lo miró. Se desvanecía rápidamente. Probablemente ya no podría mantenerse consciente por el dolor, pero tuvo un solo pensamiento antes de irse. All Might era un poco torpe con las palabras, y no tenía ni idea de lo que hacía cuando se trataba de enseñar, pero seguía siendo el símbolo de la paz y un héroe de gran valor con un corazón sincero. O algo así.
Izuku se quedó dormido, sin preocuparse demasiado por el cansancio, tanto por la pelea como por la ansiedad que lo había acompañado durante todo el día. Había sido un auténtico desastre por parte de All Might organizar las pruebas de batalla para reunirlos como lo había hecho, pero también había sido culpa suya. Izuku deseaba con todas sus fuerzas demostrarles a All Might y a Bakugo que podía ser un héroe, quería tranquilizar a Uraraka, quería demostrarse a sí mismo que podía con esto, y todo se le había escapado con ese plan descabellado. Sin embargo, cuando perdió un poco de fuerza, se bloqueó por completo, y perdió la ventaja después de que Bakugo se abalanzara sobre él tras el éxito de su plan de la escalera. Tampoco se le ocurrió nada para después de lo que debería haber sido un paso de un plan mayor, pero en cambio era todo lo que Izuku tenía debido a que perdió el tiempo con su estúpido pánico antes de que comenzara la prueba. Tenía tantas carencias. Izuku tenía una pasión innata y comprendía que era necesario llegar lejos en el heroísmo, pero todo este desastre le había demostrado por qué eso a veces no era bueno, y que necesitaba aprender a ver con tacto e inteligencia las cosas que lo irritaban y que planteaban sus problemas particulares, en lugar de incitar a Bakugo a que lo hiciera pedazos. Todo eso era malo, sí, pero ahora tenía cosas en las que trabajar. Estaba allí para aprender, después de todo. Si era el mejor héroe de la historia desde el principio, entonces no necesitaría a Ua, e Izuku definitivamente la necesitaba. Al despertar, a Izuku le dolía todo el cuerpo. Intentó incorporarse, pero un golpe en la cabeza con un bastón lo impidió. Al abrir bien los ojos, Izuku vio que eran de Recovery Girl. Volvió a cerrar los ojos. Las luces sobre él eran demasiado brillantes. Sin embargo, aún brillaban ligeramente a través de sus párpados, así que parecía que no podía escapar de ellas. Abrió los ojos con gran esfuerzo al oír a Recovery Girl suspirar. Parecía haber envejecido al menos una década desde la última vez que la vio, pero al parecer no había perdido la compostura. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo?, preguntó Izuku. 3 horas. Tuve que mantenerte sedada mientras te operaba, respondió la chica de la recuperación. ¿Horas? Eso significa. Se quedó en silencio. No quería que terminara la escuela. Necesitaba saber algo primero. Las clases terminaron hoy. Aunque hay algunos rezagados, si quieres verlos, respondió. ¿En serio? ¿Quiénes son?, preguntó Izuku, asombrado. ¿Alguien quería verlo? ¿Se había quedado más de uno después de clase solo para ver a Izuku? ¡Qué raro! No había forjado una buena relación en clase, y aunque Uraraka y él eran amigos, solo se conocían desde hacía un mes. No tenía ninguna obligación de quedarse. Se estaba poniendo nervioso otra vez, y ni siquiera estaba seguro de que ella estuviera allí. La sola idea lo ponía nervioso. Necesitaba controlar todo ese asunto de la amistad. Hablando del diablo, cuando Recovery Girl abrió la puerta, Uraraka entró corriendo, colocándose de inmediato junto a la cama de Izuku y mirándolo con un alivio contagioso. Siendo sincero consigo mismo, también estaba preocupado por ella. Izuku se había estado preguntando cómo le habría ido a Uraraka contra Iida, pero parecía ilesa. Izuku sabía que había perdido contra Iida, ya que el ejercicio había terminado incluso antes de que Bakugo lo atacara, un asunto que trataría con All Might y Aizawa, pero se alegró de que ella no estuviera en su lugar ahora mismo. Iida parecía haberse guardado para sí mismo la sensatez del equipo. ¿Estás bien?, preguntó Uraraka, el alivio en su rostro de repente se mezcló con la preocupación mientras lo miraba frunciendo el ceño. Me siento bien. ¿Qué me pasó exactamente?, preguntó Izuku, volviéndose hacia Recovery Girl. Estabas bastante maltrecho, chico. Quemaduras de primer grado, una conmoción cerebral severa, un hombro dislocado y una fractura de húmero. Pude curar las quemaduras y el hombro de una sentada, pero la conmoción cerebral y la fractura de húmero siguen presentes, aunque con menor gravedad. Por eso tu brazo sigue en cabestrillo, explicó Recovery Girl. También explicaba por qué Izuku no podía mantener los ojos abiertos mucho tiempo. Las luces no eran tan brillantes, simplemente tenía el peor dolor de cabeza de su vida. ¿No puedes curarlo todo a la vez?, preguntó Iida, el segundo en entrar.
A Izuku no le sorprendió mucho que Ira viniera de verlo, ya que era un hombre que respetaba sus ideales, e Ira parecía el tipo de persona que valoraba a alguien que se esforzaba al máximo a pesar de las adversidades, incluso si ese alguien era su oponente. Mi don, curar, no hace nada por sí solo. Simplemente estimula la capacidad natural de curación del cuerpo, haciéndola más rápida y un poco más eficiente. No solo te cura. Te ayuda a curarte a ti mismo. Así que, si lo uso demasiado rápido, tu resistencia se agotará y caerás muerto, dijo Recovery Girl con la misma naturalidad con la que se refería a lo que habían desayunado esa mañana. Ah, ya entiendo. Gracias por la explicación, dijo Ira, inclinándose ante Recovery Girl en un ángulo perfecto de 90 grados, por así decirlo. Y eso significa que tendrás que volver conmigo mañana para que pueda curar el resto. Por ahora, puedes irte a casa a descansar. Ahora, lárgate. Tengo gente que atender y todos ustedes están merodeando por ahí, estorbando, dijo Recovery Girl. Izuku entró rápidamente al pequeño baño de la oficina de Recovery Girl y se puso el uniforme que encontró en su bolso, a los pies de la cama. Le costó un poco acostumbrarse, moviendo el brazo aún herido, pero logró acomodarse en pocos minutos. Salió de la enfermería y se encontró con que Uraraka conversaba con All Might en su verdadera forma. Tuvo que contener la ira que sentía, pues Uraraka no sabía quién era. Parecía estar charlando con un desconocido preocupado, asegurándose de que los estudiantes que participaban en la prueba de batalla más agitada del día estuvieran bien, por lo que parecía. Ambos miraron a Izuku cuando salió de la oficina, pero él no le devolvió la sonrisa, a pesar de querer hacerlo. No, simplemente miró fijamente a All Might, lo que hizo que el hombre delgado como un rastrillo suspirara y se volviera hacia Uraraka.